Dios les bendiga, hermanos de la Primera Asamblea de Dios de Victorville, California, y todos nuestros hermanos que están también conectados en esta hora, en esta escuela dominical. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por su vida, porque usted es fiel, se conecta cada domingo para aprender de la palabra del Señor juntamente con nosotros. Así es que le pedimos, bueno, ya como usted ya lo sabe, ¿verdad? Comparte este video y vamos a aprender todos juntos en esta hora. Vamos a mirar la última clase de la unidad 3 que se titulaba Grandes Oraciones de la Biblia. Hoy nos toca la lección número 20 que se llama Las oraciones de Pablo por las iglesias. Y le voy a invitar que tome su Biblia, vamos a mirar nuestro versículo clave que se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 1, el verso 9, que dice de la siguiente manera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, que ese era el deseo por el cual él pedía y ahorita lo vamos a mirar más adelante. La verdad central de nuestra clase es que nosotros como creyentes debemos orar unos por otros para que Dios bendiga a las personas y las ayude, las fortalezca y también para que conozcamos más el amor del Señor y podamos mostrar nosotros en nuestras vidas ese amor y vivamos nosotros vidas ejemplares, vidas agradables delante del Señor. Y tenga ahí lista su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Ahí vamos a estar mirando ahorita el primer punto. Nosotros miramos a través de la escritura la sorprendente conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo, cuando ese encuentro cambió su vida por completo. Y cuando él tiene ese encuentro, él cambia, ¿verdad? Él recibe esa revelación de Cristo y ahora se compromete fielmente a la iglesia, se compromete fielmente a comunicar el evangelio de Cristo. Antes estaba comprometido en ser obstáculo para la iglesia y en perseguir la iglesia, pero ahora él se compromete con Cristo, ¿verdad? Con el amor de Cristo para él predicar el evangelio. Y miramos que en esas cartas que escribe el apóstol Pablo, que son tres las que vamos a mirar ahorita, que son la carta de los Efesios, los Filipenses y los Colosenses. Ahí podemos, si nosotros la hemos leído, podemos mirar el corazón del apóstol Pablo, que era una persona de oración y que constantemente se acordaba de los creyentes y oraba por ellos. Y este ejemplo de Pablo nos motiva a nosotros a orar por las necesidades de nuestros demás hermanos. No solo por las nuestras, sino también por la de los demás. Y nos ayuda y nos exhorta a no perder de vista lo que realmente importa, ¿verdad? Por lo que realmente tenemos que interceder. Muchas veces intercedemos solo por lo básico que necesitamos en este mundo para vivir. Y que es bueno y Dios no le molesta que pidamos eso. Pero tenemos que pedir nosotros por cosas espirituales, que el Señor nos ayude espiritualmente para seguir adelante, porque tenemos que reconocer que hay prioridades eternas. Y eso es lo que tenemos también que enfocarnos, no solamente en las necesidades básicas que tenemos comúnmente. Así es que de esta manera oraba el apóstol Pablo y lo vamos a mirar a través de estos puntos y vamos a considerar estas oraciones de que hacía este apóstol. Vamos al punto número 1, dice conocer a Dios en plenitud. Esa era la primera petición que el apóstol Pablo tenía para los efesios. Quería que ellos pudieran conocer a Dios en su plenitud. Vamos ahí a capítulo 3, verso 14. Verso 14. Y la oración de Pablo tiene 4 pedidos en concreto a favor de los creyentes. Primero, vamos a leer primero el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, ¿cuál causa? Podemos preguntarnos. Bueno, esta causa, él explica en el versículo 1 del capítulo 3. Por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, por la causa de ese amor que ahora estaba en su vida. Por esa causa él intercedía por los hermanos, intercedía a favor de los creyentes. Y dice que él doblaba sus rodillas.
Y miramos aquí nos está hablando de una postura para orar, de una postura para orar. En el tiempo, anteriormente, ¿verdad? En la antigüedad, en el templo se oraba parado. Pero aquí está hablando él que él oraba de rodillas. Y cuando dice que él se postraba de rodillas, aquí nos da a entender una actitud profunda de profunda reverencia, de humildad y que estaba manifestando adoración delante de aquel que él estaba expresando esa oración. Eso es lo que significa orar de rodillas, una profunda reverencia ante el Señor, humillándonos delante del Señor. Sabemos que podemos orar de muchas maneras, ¿verdad? Usted puede orar parado, usted puede orar sentado, usted puede orar acostado, lo cual no es muy recomendable porque seguramente pues nos vamos a quedar dormidos, pero orar de rodillas, nosotros estamos mostrándole al Señor reverencia total, ¿verdad? Que estamos reconociendo quién es Él y pues ahí derramamos nuestro corazón y es algo muy, muy hermoso. Desde chiquita yo me acuerdo que cuando llegábamos a la iglesia no llegábamos a sentarnos, sino que lo primero que hacíamos era llegar al altar, a doblar nuestra rodilla, a orar, a ponernos delante del Señor. Y mucha gente todavía lo hace, gracias a Dios, pero a veces hemos dejado de hacer cosas que sería bueno que empezáramos a volver a hacer, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que oraba de rodillas ante el Padre. Él estaba expresando esta oración ante el Padre, aquel que todo lo puede, el Todopoderoso, y como padre lo iba a escuchar porque él era su hijo. Y así también nosotros, como padre, nuestro Dios, él escucha las peticiones de cada uno de nosotros, sus hijos, y él como padre se va a compadecer de esas necesidades. Y el verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, el Todopoderoso, ¿verdad? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí viene la primera petición del apóstol Pablo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera petición. El apóstol Pablo quería que fueran fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por el Espíritu Santo. Cuando habla aquí de la palabra poder, está hablando de una investidura, de un poder necesario para que vivamos vidas cristianas victoriosas. Y el apóstol Pablo estaba orando para que los efesios tuvieran vidas victoriosas. Él estaba hablando de pedir fortaleza. Le está pidiendo fortaleza a Dios para cada uno de los creyentes, fortaleza espiritual. Y él le pedía a Dios esa petición para cada uno de los creyentes y de Dios procede esa gloria, de Dios procede ese poder y el apóstol Pablo pedía a favor de los creyentes que fueran fortalecidos. El cristiano necesita fuerzas espirituales para llevar a cabo la misión a la cual se nos ha llamado. Y él sabía que los creyentes de Efesios necesitaban poder para seguir esparciendo el evangelio, para cumplir con la obra que Dios les había encomendado. Al igual que nosotros, necesitamos fortaleza porque también tenemos un llamado que cumplir y tenemos una obra de parte de Dios que cumplir, pero también como cristianos, como hijos de Dios, diariamente vamos a pasar a circunstancias difíciles, problemas, embates de la vida, ¿verdad? Que no están bajo nuestro control y que vamos a necesitar esa fortaleza directamente de Dios para mantenernos firmes, para mantenernos de pie y no flaquear. Necesitamos esa fortaleza del Señor porque continuamente viene la tentación del enemigo a nuestra vida y nosotros tenemos que ser fortalecidos con el Espíritu Santo para no ceder ante nada de eso. La fuerza espiritual de Dios en nuestra vida hace posible que llevemos vidas victoriosas. Y eso se recibe a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo para que el hombre interior, o sea, nuestro ser espiritual, fuera fortalecido por el Espíritu Santo. Y de esta manera se va a llevar a cabo, ¿verdad? La vida de Cristo se va a reproducir en nuestra vida. Y vamos a poder producir esos frutos del Espíritu de los que habla Gálatas capítulo 5. Y es por eso que el Espíritu Santo
de Cristo habita en el ser interior del creyente. ¿Por qué? Porque habita en nuestro ser espiritual, en el interior, siendo el corazón, ¿verdad? Donde reside o donde es el centro de la voluntad humana, donde están los pensamientos, los sentimientos, las decisiones. Pero ahí es donde necesitamos nosotros esa fortaleza para que el Señor nos ayude en nuestro diario caminar. Y esa fortaleza nos la da el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo pedía por los efesios que fueran fortalecidos. Y es hermoso poder nosotros orar también de esta manera, que el Señor fortalezca a nuestros hermanos y que nos fortalezca a nosotros para seguir adelante, ¿verdad? Y para que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. El apóstol Pablo aquí está orando por vidas victoriosas y por vidas transformadas. Ese era su deseo, que las vidas fueran transformadas día con día y que vivieran en victoria. Vamos a mirar aquí la segunda petición, el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, que a través de la fe, a través de la confianza en Dios, a través de que nosotros desarrollemos cada día más esa comunión con Dios, esa confianza con Dios, esa fe vaya creciendo y nosotros estemos más arraigados, más cimentados en amor. Que estemos plenamente rendidos a Jesucristo, que estemos bien parado en lo que hemos creído, en la palabra del Señor, en la doctrina que se nos ha enseñado, la que viene en la palabra de Dios. Y eso que Él quería que fueran arraigados y cimentados en amor, porque del amor procede todo. Y Él quería que fueran arraigados y cimentados en ese amor que proviene de Cristo. También Él deseaba, en el verso 18, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Que puedan conocer, en otras palabras, las dimensiones del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y Él quería que entendiéramos eso también nosotros, porque estas cartas también ahora son para nosotros como pueblo de Dios. Y hace esta súplica, que es la cuarta súplica, ¿verdad? Que era la capacidad de comprender. La capacidad de comprender el inmenso amor de Dios, que los efesios fueran plenamente capaces y así también nosotros podamos ser plenamente capaces de comprender ese amor, ese amor que nos bendice, que nos ayuda día con día a seguir adelante. No es posible la fe sin amor y no es posible fe y amor tampoco sin conocimiento. Así es que tenemos que ser capaces de comprender para que nuestra fe también vaya creciendo más y para que podamos conocer el amor de Dios. Entonces, Él pedía que pudieran comprender. Y aquí habla de una manera metafórica, ¿verdad? Que pudiéramos comprender la inmensidad de Dios. Aquí empieza con la anchura, que pudiera conocer lo ancho de ese amor, ¿verdad? Que no tiene límites, la longitud, que, o sea, en otras palabras, que Dios es fiel. Es fiel, la longitud tiene que ver con la misericordia de Dios que es expresada en el amor de Cristo. En cada circunstancia que nosotros nos pasa, esa fidelidad de Dios, podemos mirar ese amor en su completa longitud, ¿verdad? Como dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es inmensa. Él permanece fiel. Aunque a nosotros a veces le fallemos, Él sigue permaneciendo fiel. También dice que Él quería que conocieran la profundidad, o sea, la hondura, lo hondo del amor de Cristo que impulsó a Cristo mismo a dar su vida por cada uno de nosotros. Y no se aferró a su condición divina, ¿verdad? Dejó el trono y vino aquí a hacerse carne como uno de nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos esa profundidad de su amor. Vino a ponerse en forma de siervo y pasó a esa condición de hombre. Y todo, usted sabe todo lo que pasó el Señor Jesucristo.
Y Él fue nuestro sustituto en la cruz, ¿verdad? Él se hizo maldición por nosotros y Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos benditos delante del Padre. Qué hermoso es poder nosotros comprender lo que esta oración que el apóstol Pablo hacía por los efesios. Igual nosotros podemos hacer esta oración los unos por los otros, porque el amor de Cristo es profundo, no tiene límites, no tiene límites. No tiene límites porque Él dio su misma vida por nosotros. La altura, en la altura, ¿verdad? Dios restaura nuestras vidas espiritual mediante esa resurrección del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros nos ha sentado en lugares celestiales. Nos ha hecho copartícipes y herederos de la gloria de Cristo. Es que tenemos una esperanza grande nosotros y le damos gracias al Señor. Porque esa esperanza, esa sacrificio de Cristo, perdón, que ha transformado nuestra vida, nos ha dado una esperanza de gloria grande en nuestra vida. Ahora el verso 19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Muchas veces nosotros no podemos entender tantas cosas con esta mente tan finita, tan limitada, pero el amor de Dios es extenso, excede todo conocimiento, pero quería que fuéramos llenos de toda la plenitud de Dios. Quería que los efesios fueran llenos de la plenitud de Dios y hace esta petición también, que conozcan el amor de Cristo, que comprendan también, en otras palabras, que sean capaces de entender, de entender y de vivir esta nueva vida ahora en el Señor Jesucristo. Aquí se trata de una experiencia personal. Aquí está hablando ya de una experiencia personal, porque el amor de Cristo es sobrenatural, por lo tanto, pues es imposible de abarcar con el conocimiento del hombre, ¿verdad? Como lo afirma el apóstol, que dice que excede todo conocimiento. Y ese conocimiento cada vez se hace más profundo, más intenso, y nosotros podemos ir comprendiendo más. Entre más nosotros estudiemos la palabra del Señor, entre más busquemos al Señor, la profundidad del amor de Cristo reviste todas las formas que no son percibidas por el intelecto, pero sí son captadas por la experiencia de la relación con Él. O sea, son vividas, son experiencias prácticas en nuestra vida. Y la petición del apóstol Pablo tiene una meta final que es que los creyentes sean sumergidos en el amor de Dios, en el conocimiento, y sean asumidos o sean llenos de esa plenitud de Dios, o sea, y sean llenos de la vida de Dios. ¿Y cómo vamos a ser nosotros llenos de esa vida gloriosa? Ya como lo mencioné, ¿verdad? Entre más nosotros busquemos del Señor, más busquemos del Señor, y esa plenitud de Dios es expresada grandemente en el amor de Cristo. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esto que ha hecho en nuestra vida. Y aquí termina el apóstol Pablo con una doxología, con una alabanza a Dios. ¿Qué es una doxología? Es dar honores y alabanza en forma correcta a Dios. Y vamos a mirar rápidamente aspectos de esta doxología, verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí están los aspectos de esta doxología. Primero, Dios es poderoso para que sucedan las cosas y hacer más de lo que pedimos, o entendemos. Dios es poderoso, es que Dios tiene todo poder, y cuando nosotros le pedimos algo podemos estar confiados que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a contestar. Claro está que siempre y cuando vaya conforme a la voluntad de Dios. Dios es capaz de hacer esto en nuestra vida ahora, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Y Dios es el único de recibir toda la gloria, de ser glorificado por los siglos de los siglos, por lo que Él está haciendo en nuestra vida, por lo que Él va a hacer en nuestra vida también. Así es que esta oración del apóstol Pablo se centraba en el crecimiento espiritual de los efesios, y también es el deseo de los siervos de Dios, de nuestros pastores, de los que enseñan, que nosotros podamos crecer en ese conocimiento y en el crecer espiritualmente también. Y que el Espíritu Santo llene nuestra vida con ese poder
y podamos comprender ese gran amor de Dios que tiene hacia nosotros y a la misma vez también poder expresarlo, poder darlo a conocer a las demás personas. Vamos ahora, vayan, acompáñame en Filipenses capítulo 1. Vamos a mirar el segundo punto, que es cuando hace la oración por los filipenses. Hace la oración por los filipenses que abunden en amor. Que abunden en amor. Vamos a mirar ahí esta oración que el apóstol Pablo hace por los filipenses. Ahí vamos a empezar a leer en el verso 3. Y esta oración de Pablo está llena de gozo y de confianza. Mira, vamos a verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él daba gracias, se alegraba cuando oraba por los filipenses. Daba gracias cuando pensaba en los creyentes. También intercedía con gozo por ellos. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Él sentía un gozo poder orar por los demás creyentes de las iglesias. Fíjese, él no sentía una carga como, ay, otra vez tengo que orar. No, sino que él sentía ese deseo, ese gozo cuando oraba, cada vez que se acordaba de sus hermanos, de los creyentes. Y le damos gracias al Señor porque nosotros en la iglesia tenemos un grupo de intercesión que siempre está ahí parado, listo en la brecha para interceder por todas las peticiones, por todas las necesidades. Y es hermoso y es importante que podamos aprender nosotros como iglesia a orar con alegría, con pesar de, ay, otra vez tengo que orar, no, sino que nos dé gozo poder servir en esa área, ser útiles, ¿verdad? Tal vez no podemos en alguna necesidad ir a ayudarles de ninguna manera posible, no podemos estar presentes, pero sí podemos estar presentes a través de la oración. También agradece el compañerismo que disfrutó con ellos, la coinonía que tuvo con los filipenses. Dice ahí el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia de Filipenses fue una iglesia fiel que le ayudó al apóstol Pablo a compartir el Evangelio, y él le agradece al Señor porque ellos habían trabajado juntos desde el principio. El apóstol Pablo fundó esta iglesia de los Filipenses en su segundo viaje misionero, y 10 años después escribió esta carta. Y los filipenses eran personas fieles, una iglesia fiel que produjo en Pablo un afecto extraordinario hacia ellos, y lo expresa aquí en el verso 7, en el verso 7 y en el 8 lo vamos a leer. Y ahorita lo vamos a leer. Primero vamos a leer el verso 6, perdón, ya me lo iba a brincar. Estando persuadidos, dice, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él confiaba que Dios iba a seguir obrando en la vida de la iglesia de Filipos, que esa obra que Dios empezó en ellos, Dios la iba a terminar, porque Dios no deja nada incompleto, Dios no deja nada a medias, sino que lo que empieza lo va a terminar, y lo va a terminar perfecto, porque así es nuestro Dios. Y qué hermoso es poder descansar en esta palabra, hermanos. Si nosotros hemos pedido por un familiar, por un hijo, por un hermano, por alguna persona, y usted no ve un cambio, no se preocupe, usted ore por ellos, usted los mira que va pasito a pasito, que va despacito, no se preocupe, que Dios ya empezó una obra, y Dios, la obra que empieza, Dios la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos a mirar razones por las cuales el apóstol Pablo piensa así de ellos, que se gozaba de orar por ellos cuando los recordaba, y que agradecía por esa comunión que había tenido con ellos, porque cuando el apóstol Pablo aún estuvo en su prisión, porque esta carta la escribió estando preso, estaba en la prisión, la iglesia lo fortaleció. La iglesia lo fortaleció, lo apoyó con la oración. No estuvo preso con él, pero sí
estuvo con él mediante las oraciones. Y esas oraciones pues aumentaron también la fe, le dieron fortaleza al apóstol Pablo para seguir adelante. Y la razón por la que pensaba así de ellos, fíjese, es porque los tiene en el corazón por las dificultades que pasaron juntos y el apoyo hacia él. Como lo dije, ellos apoyaron al apóstol Pablo en la proclamación del evangelio, pero también lo apoyaron cuando estuvo preso. Explica que juntos compartieron en la gracia de Dios. Y él sentía un amor inmenso hacia ellos. Vamos a leer versos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía un amor tan grande, un amor de Jesucristo en su vida, que él amaba a los creyentes y se expresaba de ellos con ese amor. Así es que a veces hace mucho tiempo se usaba mucho una frase que últimamente no he escuchado, pero se usaba mucho de te amo en el amor de Jesucristo. Para poder amar nosotros en el amor de Jesucristo tenemos que tener una vida firme, una vida, una búsqueda completa con el Señor, y así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Bien comprometido con el Señor. Por eso me acordé, porque aquí dice que él los amaba con ese amor entrañable de Jesucristo. Y podemos nosotros amar también así a las personas, y nosotros vamos a expresar ese amor también. Vamos a buscar ese amor de Cristo para poder también nosotros expresarlo y darlo a conocer. La oración de Pablo estuvo llena de anhelos para la iglesia de los filipenses, pero también está llena también de deseos para nosotros como iglesia. Primero es que entendamos la voluntad y las obras y los caminos de Dios. Vamos al verso que sigue. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él pedía que el amor abundara, pero también que el conocimiento de Dios abundara en la vida, que toda ciencia y todo conocimiento, como lo expresa la nueva versión internacional, lo dice conocimiento y buen juicio. ¿Cuánto buen juicio necesitamos hoy en día? Lo necesitamos bastante. Esas son cualidades vitales para nosotros como iglesia, para los tiempos malos. Y ahorita estamos pasando tiempos malos que necesitamos buen juicio para hacer buenas decisiones. Y el apóstol Pablo no se refiere aquí cuando habla de conocimiento, no se refiere a un conocimiento de solo con el fin de saber y saber más, ¿no? Sino con el fin de que lo podamos, de que se pueda aplicar, y que ese conocimiento está motivado por el amor. Está motivado por el amor, está basado en el amor. Y así nosotros podremos entre más aprendamos vamos a poder también dar más, porque no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Y él deseaba que fueran sinceros, que fueran irreprensibles para el día de Cristo, que fuera una iglesia sin mancha, en otras palabras, una iglesia pura delante del Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y nosotros también es el deseo de nosotros pedirle al Señor que el Señor nos ayude a mantenernos irreprensibles, que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a mantenernos santos, porque esa es la voluntad del Señor, nuestra santificación. Y en esta oración nos lleva a nosotros a reflexionar cómo pedir para nosotros, pero cómo poner también en práctica. Y cuando nosotros pedimos por los demás hermanos, estamos nosotros sirviendo también, estamos haciendo un servicio a nuestro Dios, y eso le agrada al Señor, que oremos unos por los otros. Vamos también a mirar ahí. Y el apóstol Pablo hace una última oración rápidamente para la iglesia de los Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, en el verso 9 al 14. Y él aquí también pide, todas estas oraciones tienen algo en particular. Todas piden por el crecimiento espiritual del creyente. ¿Cuánto es importante que nosotros crezcamos espiritualmente? Que crezcamos cada día más espiritualmente. Y él oró por los colosenses de esa manera. Verso 9.
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él oró pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense, inteligencia espiritual, sabiduría de parte del Señor. La sabiduría que nosotros necesitamos es aquella que desciende de lo alto, para nosotros saber cómo actuar, para saber cómo aplicar el conocimiento que ya hemos adquirido de la palabra del Señor. Él oró también pidiendo obediencia práctica de la fe. El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, o sea, para que nosotros vivamos una vida práctica, una vida de obediencia. Vivamos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto, o sea, teniendo una vida fructífera, un testimonio bueno, un testimonio agradable. Las palabras claves aquí son andar, que nos habla de una conducta buena. Llevando frutos nos habla también aquí de cosecha, que son resultados de la verdadera fe, de la verdadera obediencia hacia el Señor. Y creciendo en el conocimiento, que nos habla de madurez. Nosotros tenemos que llegar a esa madurez, así como dice la palabra, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a esa madurez que Dios quiere de nosotros como cristianos. ¿Y cómo lo vamos a obtener si no es a través del estudio de la palabra? Es por eso que cada maestro por lo regular siempre le va a hacer esta recomendación, que usted lea la Biblia, que usted medite la palabra del Señor y sobre todo que le pidamos al Espíritu Santo de discernimiento para poder entender la palabra del Señor. También él oró por paciencia. Vamos al verso 11. Fortalecidos con todo poder. Él quería que la iglesia de los filipenses de los colosenses, fueran fortalecidos con todo poder. ¿Por qué? Mire, recuerde que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por diferentes ideas, ¿verdad? Había mucho sincretismo, como por ejemplo había el legalismo judío, también estaba la adoración, se quería infiltrar la adoración a los ángeles, el ascetismo, un montón de ideas filosóficas también que eran erróneas, que eran contrarias al evangelio, y él estaba pidiendo que el Señor los fortaleciera con poder, los fortaleciera también conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí está hablando de paciencia, y la paciencia es la capacidad de esperar y de soportar los embates o problemas que trae la vida. ¿Cuántos sabemos que la vida trae problemas, verdad? ¿Cuántos sabemos que la vida es difícil? Por sí misma es difícil. Entonces, él pedía por paciencia, que el Señor les diera esa paciencia, que los dotara de esa paciencia para que ellos pudieran hacerle frente a esas dificultades. Y cuando habla de longanimidad, es la aplicación de la paciencia hacia las dificultades y personas difíciles, con un espíritu dócil y apacible. Esa es la longanimidad. Fíjese, es la capacidad de aplicar la paciencia ante las circunstancias, y no solo ahora ante las circunstancias, sino que ahora que habla de personas también difíciles. Personas difíciles, hay personas difíciles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos también que tener paciencia para con ellos y tener un espíritu dócil, un espíritu tranquilo y un espíritu lleno de paz. Y el apóstol Pablo hacía esta oración por los de Colosenses. Vamos al verso 12. La oración de Pablo se enfoca en lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias al Señor, que igual que los filipenses, Dios nos hizo aptos por medio de Cristo para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, en lo cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido cambiados de posición, hemos sido posicionados ya a un reino celestial, un reino de luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. 14, en quien tenemos redención, o sea, porque Él pagó el rescate, por su sangre, el perdón de pecados. El Señor Jesucristo ya nos perdonó a través de ese sacrificio. Y en esto se enfocó la oración de Pablo también, que fueran aptos para participar de la herencia de Cristo, y le daba gracias porque habían sido trasladados de las tinieblas a la luz, y
le daba, agradecía también que fueron redimidos, que fueron perdonados. Y esta oración nos lleva a nosotros a descubrir lo que significa seguir la voluntad de Dios. Debemos vivir vidas dignas como ciudadanos del reino. Ahora que pertenecemos al reino de la luz, tenemos que vivir vidas agradables delante de nuestro Señor Jesucristo, tener un testimonio bueno delante de las personas y que lo que hemos aprendido lo vivamos, lo practicamos. No solamente lo hablemos, sino que a través de nuestras acciones podamos nosotros o el mundo pueda ver lo que nosotros tenemos en nuestro interior, que es el amor de Cristo Jesús. Y estas fueron las oraciones que el apóstol Pablo hizo por esas 3 iglesias. Y Dios se deleita en satisfacer todas nuestras necesidades. Así es que usted siga intercediendo por sus necesidades, pero también incluye en esas necesidades a los demás hermanos, a cualquier creyente en cualquier parte del mundo. Hay muchos creyentes que ahorita están sufriendo persecución, oremos por ellos. Y poner también como prioridad en nuestra vida el crecimiento espiritual. No se pierda las clases de la escuela dominical, lea la Biblia, medite en ella, ore al Señor, acuda a la iglesia, congréguese. Ahorita que nosotros podemos congregarnos, hay que congregarnos, hay que buscar esa prioridad de crecer espiritualmente. Y para ello, pues es necesario estudiar la Biblia para crecer espiritualmente y aplicarla continuamente a nuestra vida. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a crecer en su amor cada día, poder crecer ese conocimiento, poder entender ese gran amor que excede todo conocimiento, ese gran amor que el Señor Jesucristo tuvo por usted y por mí, como lo tuvo por el apóstol Pablo, por las iglesias que él levantó y que él oró por ellas. Y qué importancia tiene la oración, qué importancia tan grande tiene la intercesión. Así es que vamos a orar en esta hora, recordándole, ¿verdad?, que continuamente lleve a los siervos de Dios en oración, los pastores, los evangelistas, a toda aquella persona que predique la palabra del Señor, porque ellos necesitan ser fortalecidos también, igual que nosotros, en su ser interior, que el Señor les fortalezca y que les ayude para que siga habiendo en ellos esa disposición, así como lo había en Pablo, que aún estando en la prisión, él se gozaba de poder orar por los creyentes. Así es que vamos a gozarnos también nosotros orando unos por otros. Nos ponemos en la mano del Señor en esta hora. Gracias, Señor, por esta clase que tú nos has permitido tener, Señor, que donde tú nos enseñas la importancia de la oración, Señor, la importancia de poder orar unos por los otros, no solo por nuestras peticiones, Señor, sino que también incluir a los demás, Señor, que necesitan oración, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tenemos esa oportunidad de dirigirnos hacia ti, acercarnos delante del trono de tu gracia, Señor, confiados, sabiendo que tú, Señor, oyes nuestra oración, sabiendo que tú escuchas, Señor, nuestro clamor y sabiendo que tú, Padre, responderás las peticiones, Señor, que nosotros como tus hijos te hemos hecho. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente, Señor, cada día, a crecer en conocimiento, que podamos entender más tu amor y que podamos, Señor Jesucristo, mostrarlo a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por todos aquellos que interceden por nosotros día a día. Yo sé que hay muchas personas que interceden por usted, así es que agradezca a usted diariamente por aquellos que tal vez usted no sabe ni cómo se llaman, pero hay muchos alrededor del mundo que están orando por nosotros, aunque no conocen nuestro nombre, pero ellos piden en general por la iglesia de Jesucristo. Nosotros bendecimos a nuestros pastores que oran continuamente por nuestras vidas y le damos gracias al Señor. Le bendecimos, que pase una linda tarde y lo esperamos la siguiente semana. Bendiciones.